Bien, esta poderosa palabra que vamos a compartir hoy día, este salmo de David, es un salmo de poder y gloria de Dios. El poder y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, cómo Él está sobre todas las situaciones que nosotros podemos estar pasando. Vamos a leer todos juntos, del versículo 1 al 4. ¿Amén? Amén. 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 Tributad a Jehová, oíd los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria y diga su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová potencia, voz de Jehová gloria. Voz de Jehová. Sí. Sigue las 5, sigamos 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Sigamos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Repitamos el 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Tomen asiento. Qué hermoso, ¿no? Había dicho del 1 al 4, pero el Espíritu Santo dice, léanlo entero. Ese es nuestro Dios. Hay que estar atentos a lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir, ¿verdad? Aquí habla, ¿no es cierto?, del poder y gloria de Dios. Él lo hace todo, su voz está por sobre todo. Hoy para nosotros su palabra está por sobre todo, ¿verdad? De principio a fin. Fíjese que vemos situaciones que uno puede decir, bueno, no tengo nada que dar. Pensamos en las economías, ¿ya? Que son importantes, nadie dice que no. Pero ¿de dónde vienen? ¿Quién abre las oportunidades? ¿Quién cierra también las puertas? Porque Él nos prueba. Si somos fieles en lo poquito, en lo mucho debemos seguir siendo fieles, ¿verdad? Y fíjese que nosotros podemos recordar en el libro de Hechos, capítulo 3, donde ya hemos visto esta palabra, donde Pedro ¿no es cierto?, y Juan fueron hacia el templo, ¿verdad? Y ahí en la puerta había un hombre que no caminaba, ¿verdad? Un paralítico. Y el paralítico acostumbrado a que le dieran limosna. Viste que cuando uno va pasando no solamente problemas físicos, sino que problemas espirituales, cualquier cosa nos sirve. Porque hay gente que lo da, pero lo da porque, bueno, ya, aquí tengo, me sobró, ahí está. Ya, pero cuando tú das con amor, cambia la diferencia. Y no va con lo que tú quieras dar, es lo que Dios te permite dar, conforme a como Él te va bendiciendo. Pero ¿quién decide hacerlo? Somos nosotros, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con amor. ¿Ya? A veces no sacan nada contra grandes cantidades si lo hacen por cumplir, por ser visto, por ocupar un puesto quizás. No, a veces no estás en condiciones de dar, ¿verdad? Y dar lo poquito, pero le das la gloria a Dios. No a tu bolsillo, la gloria a Dios, porque Él te permite hacer cosas, ¿sabes? Entonces vemos que Pedro y Juan, ¿verdad?, Dios los usó con un milagro, porque todos tenemos un propósito en la vida. La voz de Dios, cuando Dios te llamó, ¿verdad?, cuando Dios te habla a través de su palabra, siempre es porque tiene un propósito para tu vida. Para Él la vida no es un juego, no, ese propósito
no lo dio cuando nos hicimos cristianos, cuando aceptamos al Señor. Ahí tomamos el propósito, ahí empezamos a conocerle y ahí hacemos un compromiso, ¿verdad? Y saben que el Señor cobra. Porque si tú haces un compromiso y no cumples, ¿qué te pasa? En lo natural. Llegan los cobradores a la casa, ¿verdad? Te llegan las citaciones judiciales, los recordatorios por teléfono, y tanta cosa, ¿no? Por más que traten de ponerle un dígito antes para que tú sepas que igual se mete, porque así es, Satanás también, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos que entender, que el propósito de Dios se cumple sí o sí, contigo o sin ti. Y eso tenemos que tenerlo en claro, ¿verdad? Fíjese que estos hombres tenían un propósito, porque si tú te pones a pensar, Jesucristo ya había ido al templo, Jesucristo estaba, ya había ido al templo. ¿Se acuerdan que él iba al templo a compartir, ¿no es cierto?, pensamientos? ¿Se acuerdan de aquello? ¿Ya? ¿Y por qué no sanó a este hombre que estuvo tantos años? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué ni siquiera se nombra que se haya detenido? Porque el propósito de Dios era hacerlo a través de sus instrumentos. Dios, ¿por qué no lo hace? Porque tengo a mi iglesia que tiene que cumplir una tarea. El punto, ¿la cumplimos? Entonces, como iglesia estoy hablando, ¿no? Cada uno sabe lo que hace personalmente, pero aún así te digo, hagan lo que hagan, siempre estás en deuda con Él. Y sabes que el propósito tuyo, Él lo escribió allá antes que nacieses. Antes que lleguemos a esta tierra ya tenía un propósito para nuestra vida. Y cuando llega el momento que Él se presenta, porque Él es el que se presenta a tu vida, así como a Pablo, Él se presenta a tu vida y te cambia todo. Y no hay nada que hacer. Porque antes éramos los poderosos con lo que teníamos, poderosos o reconocidos por cosas que hacíamos en lo humano, en la carne, pero el Señor te quiere para algo mayor, para cosas más grandes. ¿Qué más grande que llevar la palabra de salvación a otros? Aleluya. ¿Qué más grande la esperanza que un día nos vamos a juntar con nuestros seres queridos? ¿Qué más grande que vamos a tener fiesta en los cielos? Amén. Pero hay que trabajar. No es así nomás. Fíjese que Pedro y Juan, Dios los usó para un milagro. ¿Sabe qué le dijeron ellos? No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenían ellos? ¿Era de ellos o Dios se lo había dado? Dios se lo había dado. Entonces toda la gloria es para Él. Quizás nosotros somos usados algunos en milagros, quizás en sanidad, conforme al Espíritu Santo te entregaron, ¿no es cierto?, tus dones y tú los trabajas, ¿ya? Pero en ese momento, cuando tú trabajas, la gloria no es para ti, tú estás dando lo que Dios te entregó. Aún una palabra de aliento, Dios te la dio. Entonces vemos que Pedro y Juan tenían un propósito: dar lo que Dios quería que hiciesen. O sea, obedecer. Y ellos estaban conscientes de lo que tenían que hacer. Ellos no estaban visitando el templo por visitarlo, ¿ya? Ellos estaban ahí y está ahí la prueba. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, Dios nos pone frente a nosotros lo que tenemos que hacer. Pedro y Juan podrían haber pasado de largo, pero ellos entendieron que tenían propósito y que estaban llenos, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, la gloria es de Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene todo bajo control. Si dice el versículo 11, dice: Jehová dará poder a su pueblo. ¿Lo crees o no? Amén. Vamos entonces, con gozo, con alegría. Es que yo no puedo, es que yo no sé, seré capaz. ¿Qué importa que no seas capaz? ¿Qué importa que no puedas? ¿Qué importa si es Dios a través tuyo? Amén. Solamente tú te pones en sus manos. Amén. Ya, Dios tiene todo bajo control. Otro ejemplo en Daniel. Ahí hay revelación de sueños. ¿Se acuerdan de que Daniel estaba, ¿no es cierto?, estaba prisionero, estaba cautivo, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño horrible. Pero lo inquietó el sueño, claro,
y llamó, pero no se acordaba cuál sueño era. ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado y algo nos pasa y no podemos recordar? ¿Se acuerdan? Muchas veces nos pasa. Ay, qué soñé anoche. Yo sé que era un sueño feo, pero no me puedo acordar. Eso le pasó a Nabucodonosor, no se acordaba. Pero su ser estaba inquieto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sabía. Entonces, ¿a quién llamó él? Llamó a los sabios, llamó a los brujos, ¿no es cierto? Que le dijeran de qué habían soñado. Y los pobrecitos, ¿qué hicieron? Es que tiene que contarnos el sueño. Es como cuando uno va a algún lugar, ¿no es cierto? Va al psiquiatra, por ejemplo, y cuéntame cómo estás. ¿Qué te está pasando? Mas Dios en su palabra dice, tú tienes esto y este es el camino. Aleluya. ¿Ya? Entendiendo que la parte médica la dejó Dios también. Ya respetando los tiempos y procesos de cada uno, pero siempre pensando en Él, que Él es el que pone todo. ¿Ya? Y en este caso, también dice, bueno, llega ahí al presente, ¿no es cierto?, al rey Nabucodonosor y le dice, bueno, dime, me han contado que tú sabes algo o entiendes algo de sueño. No lo sé, pero nunca Nabucodonosor le dijo, Daniel le dijo, cuéntame el sueño, sino que él, el mismo rey, le dijo, mira, dime qué quiere decir mi sueño, porque no me acuerdo cuál es, pero ellos no fueron capaces, pero dicen que tú tienes algo mayor. ¿Cómo no? Si tenía Jehová con él. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué dice Daniel? Dice, ya dime que yo te voy a decir, como dicen ahora, tú prendes programa de televisión, hay gente que te dice lo que significa cada sueño y te lleva por cualquier lado. Pero cuando Dios revela, la cosa es diferente. Entonces vemos que también la voz de Dios te da revelación. Y tanto así que Daniel no le dijo, ya mire, ¿sabe qué? Voy a hablar con Dios. No, dijo, voy a orar. ¿Por qué? Porque en esa intimidad es cuando Dios te habla. En esa intimidad en que muere tu carne está tu espíritu con Él. En esa intimidad Dios te va revelando. Y no le revela para Él, para que Él sea famoso. No. Daniel tuvo su lugar, Dios le tenía un lugar para él, pero en el proceso pasa por esto. No estaba libre, estaba cautivo, no estaba en su tierra. Entonces ¿qué me importa a mí que esté? No, la gloria es para Dios. Y sabe que este Daniel le dice el sueño y le da la interpretación. Pero no su interpretación, lo que Dios le dijo. Por eso nosotros cuando algunos el Señor da interpretación de sueños, viene por una oración o viene porque el Espíritu Santo, la persona está contando y el Espíritu Santo inmediatamente en algunas ocasiones te va revelando lo que quiere decir. Es como que estás escuchando una voz, pero la voz de Dios está presente. Entonces vemos que la voz de Dios te da revelación. La voz de Dios te da poder. La voz de Dios te permite hacer milagros, aconsejar y levantar a los que están caídos. La voz de Dios te permite ver la necesidad del otro. Porque un día esa voz estuvo a favor y sigue siendo para ti. ¿Y dónde te eligió Él? Antes de que nacieras. Entonces el propósito se tiene que cumplir. Se cumplió en Pedro y Juan, por supuesto. Se cumplió en Daniel, por supuesto, y ahí después recordamos nosotros del Antiguo Testamento, David. ¿Se acuerdan de David? Ni el papá se acordaba que existía. ¿Cuántos de nosotros quizás, cuántos de ustedes, el papá no se acordó que existías? O la mamá no se acordó que existías. Pasaste a ser un número. Eres la número 5, eres la número 4, nunca la número 1. Como son nuestros nietos para nosotros, ¿verdad? No, nuestros hijos, no. Estoy hablando en lo humano, porque el número 1 y único es nuestro Dios, ¿no? Pero Él nos bendice también con los seres que amamos. Entonces, ¿cómo este joven David
se presenta, ¿cómo lo llaman? Ah, sí, hay un joven, mi hijo, sí, está cuidando las ovejas. Allá está. Y allá está. Dios lo preparó para el momento. ¿Cuándo Dios tuvo el propósito para David? En la eternidad. Antes que naciera. Lo preparó. Él diseñó un plan perfecto para su vida como lo ha hecho para ti. El punto es que nosotros vamos con nuestro plan imperfecto. El punto es que nosotros vamos con nuestros propios sueños y no con los sueños de Dios para nuestra vida, que son de bendición. El punto es que nosotros andamos hablando de Dios y nuestro testimonio es pésimo. Estoy hablando como iglesia, ¿no? Cada uno sabrá cómo se mueve. Pero Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aquí no. La pastora no. O el que esté por delante no. Es Dios quien te llamó. Es Dios que te está sumando cosas. Es Dios que te está entregando tesoro. Es Dios el que te inquieta, porque en este momento podrías estar haciendo muchas cosas. Podrías estar quizás durmiendo. Podrías aprovechando el día domingo, ¿verdad? Comer cositas ricas. Quedarte en la cama. Pero ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué? Y cuando no puedes venir, ¡ay, no voy a poder ir! ¿Ah? Porque hay algo en ti que te mueve. Y fíjate que cuando dice uno, me voy a quedar un ratito más, no puedes descansar en la casa. Es peor. ¿Ya? Porque hay un propósito de Dios para tu vida y Dios no te suelta de la mano cuando tú entregas tu voluntad a Él. Entonces vemos a David. A David, ¿qué le dio a David? Le dio victoria, le dio el reino, sí, pero le dio victoria. ¿Sobre quién? Sobre el gigante. ¿Te das cuenta que él eligió 5 piedras, 4 lo guardó para los otros 4 gigantes, pero una estaba destinada? No perdió ninguna oportunidad, porque él no es que pasara todo el día ahí jugando con la onda, ¿no es cierto? No era eso, simplemente que en el nombre de Jehová, ¿no es cierto?, mató al gigante. Y nosotros tenemos un nombre que por sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué gigante nos puede aplastar? ¿Qué gigante nos puede derrotar? Entonces vemos cosas tan importantes, que Pedro y Juan, ese milagro ya estaba destinado. Jesucristo quería que ellos hicieran el milagro. Jesucristo los preparó para ello y ellos entendieron, y cuando entendieron lo hicieron en el nombre de Pedro y Juan, no, de Pedro no, lo hicieron en el nombre de Jesucristo, aleluya. Esa es la voz de Él. Y Daniel, hizo interpretación de sueño, aleluya. ¿Por qué? Porque él le preguntó a Jehová. Y el otro que tenía, el rey que tenía absolutamente todo, tenía un séquito de personas, de brujos, ¿verdad? Aquí me trae recuerdo también que en este tiempo los presidentes que hay, todos tienen un consejero del otro lado. Por eso oremos, para que aquel que rodee a los presidentes sea también uno que conozca a Jesucristo. Amén. Y los consejos van a ser así. Ahora, fíjese que en el caso de David, ¿cuántos de nosotros tenemos gigantes, aún siendo hijos de Dios? Señor, está tan mala la situación. Ay, Señor, tengo esto. Lo que yo recibía antes no me alcanza ni siquiera para la 4ª parte que tengo ahora. Señor, yo tenía sueños, yo tenía proyectos, yo quería hacer esto, yo quería... Bien, ponlo en las manos de Dios y Él te va a permitir lo que te conviene en estos tiempos. Y aún así, en lo que no hay, Él multiplica. Porque Él es nuestro Dios, el dueño del oro, de la plata, el que te revela, el que te muestra cómo moverte para arrebatar, ¿no es cierto?, las promesas que Él te dio un día. Si las promesas es lo único que el enemigo no puede quitar, las promesas de Dios, y por eso se enoja. Pues cuando la persona cree, cuando la persona realmente entiende el propósito de Dios, lucha por ese propósito, ¿o no? Ese era David,
la victoria sobre Goliat. Ponle un nombre hoy día a tu Goliat. Ponle un nombre a ese sueño que tú no te acuerdas. Entrégaselo a Dios, te lo va a revelar a través de alguien o Él mismo te lo va a revelar y te va a mostrar el camino para poder llevar la respuesta que tú necesitas. Pon a trabajar los dones, no solo de milagros, sanidades. Ya estudiaron el Espíritu Santo, ya saben, ¿verdad? Pero ponlo a trabajar. No, a mí el Señor me dio el total. Sí, pero ¿y? No es para ir a trabajarlo afuera, es para trabajarlo en la iglesia. Es que no es tuyo, es de Dios. Y Él confió en ti. El Espíritu Santo confió en ti. Trabaja en ello. Vemos otro caso. ¿Te das cuenta que en el Antiguo y Nuevo Testamento hay historia? Tenemos a David, tiempo antiguo. Nabucodonosor, tiempo antiguo. Daniel, tiempo antiguo. Pedro y Juan, nuevo tiempo. Vemos también ahora la mujer de Samaria. En Juan 4 sale de su historia, la conocemos. Pero Dios, desde la eternidad, tuvo un propósito. Tuvo una vida, tuvo 5 maridos y el último, se casó 5 veces, ojo, no es que tuviera 5 amantes. Tuvo 5 maridos. Seguramente tiene que haber quedado viuda y se volvió a casar. Y quedó viuda la quinta y el que estaba ahora, ese sí que no era su marido. ¿Cómo lo sabía él? Ella no se lo contó. Porque Él lo sabe todo. Lo que tú cuentas y lo que no cuentas. Lo que muestras y lo que escondes. A lo que le pones más por si acaso y a aquellos que te callas cuando es de bendición. Él lo sabe todo. ¿Sabe? Esta mujer, ya sabemos su historia, iba solo a sacar agua a una hora donde hacía más calor. Pasaba por toda la gente que seguramente ahí son tan amables las personas. Cuando tú estás en problemas, ahí va, mira cómo va sola, se le va a caer el baldecito que lleva. Pero ¿quién estaba en ese pozo? Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo, con su amor, con su voz. Él no tenía que pasar por ahí, dice la historia, pero sí Él tenía que pasar por ahí. Por algo se desvió, si no, no se habría desviado, ¿no? Y a los compañeros, vamos a comprar, hay hambre, siempre pensando en la carne, hay hambre. Vayan ustedes, le dijo, yo me quedo aquí. Porque su necesidad era mayor, su necesidad era esa mujer. Porque detrás de esa mujer, porque eso es lo que quiero que entendamos, detrás de esa mujer había una ciudad, había un pueblo. Había personas que le podían conocer. Ese es el amor de Dios que nosotros debemos imitar. Ver más allá, no ver a la persona, ver más allá que hay en su interior en verdad. Ver una persona que está riéndose, pero ¿quién te dice que está pasando momentos tan difíciles y dibuja detrás de una sonrisa lo que está sufriendo su corazón? ¿Quién te dice que aquel que llora y llora y llora y te lleva a ti a sentir, a ponerte en los zapatos de él? Pero es mentira el llanto, es falso. ¿Quién te dice? El Espíritu Santo. Porque te revela, te das cuenta que te revela, te va mostrando. Y si nos empezamos a mover, comenzamos a mover en el Espíritu, en esta tierra, ¡wow! Jesucristo vio a esa mujer. Mientras los otros se burlaban, mientras los otros murmuraban, Él estaba esperándolo ahí porque le tenía el regalo más grande. ¿Y sabe cómo se acerca? Con mucha sabiduría. Él no le dijo pecadora. No le dijo, ¿por qué vienes a esta hora? No, dame de beber. Jesucristo pidiendo agua. Y Él es el agua de vida. Y Él es el que está en ti. Es el que te anima. Él es el que, por medio de su Espíritu Santo, Él es el que está. Y nosotros estamos en la presencia con Él arriba en los cielos. Lo tenemos todo.
Y sabes una cosa, que nosotros tenemos que hacer como la mujer de Samaria, porque ¿quién no ha pecado alguna vez aquí? Cuando dice, no, yo ya no peco, mentiroso. Le buscamos hasta lo más mínimo un pecadito chiquitito que le va a hacer. Te separa de Dios, fíjate. Nada más que eso. Nada más que eso. Y fíjate que pasa algo, cuando empiezas a conocer al Señor, cuando empiezas a conocer su voz, cuando empiezas a hacer aquello, cuando tú dices, no alcanzas ni a decir la mentira y te mordiste la lengua, de lo que estuvo hablando nuestra hermana, ¿verdad? No puede. Y cuando lo dice, ay, bueno, ya, te excusas tú mismo. Nunca más, Señor, mentira, ahí ya estás mintiendo otra vez. Entonces, seamos, mirémonos en el espejo de su palabra. No como quieres que te vean los demás, y al final de cuentas tú no le vas a dar cuenta a tu hermano, le vas a dar cuenta a Dios. Ahora, gracias a esta mujer, gracias a que el Señor tocó su corazón, ella tiró su canasta, ella tiró esa vasija, ¿no es cierto? Ella la lanzó, es como tirar, esa era la vida, ahí llevaba el agua. Ahí llevaba el agua y la tiró, decir, chao, vida antigua. Los 5 maridos ya están enterrados, el que está ya lo mando para otro lado, ¿ya? Claro, que si yo estoy en droga, estoy fuera, o sea, eso significa, yo esto lo lanzo, porque no me sirve si tengo ríos de agua viva con Jesús que está ahí. Y Él me buscó, yo no lo busqué, no sé si alguno de ustedes buscó a Jesús. Él sale al encuentro de nosotros algún día y nosotros nos enamoramos de Él. ¿Y sabe qué? Que todo esto que acontece, todo esto que pasa a esta mujer, la llena de fuerza, y ella tenía una personalidad tremenda, si nos ponemos a pensar, porque para pasar, pues entre medio de la gente, con todos los comentarios, ¿verdad? Que sabe qué cosas le gritarían también. Pero ella lo hacía, era valiente. Y esa valentía el Señor la ocupó. ¿Para qué? Para que fuera a decirle ahí a ese pueblo corriendo, ni siquiera fue caminando, no dijo mañana voy, mañana mejor, hoy día ya es muy tarde, no, ya partió nomás. Y habló de Jesús. Y se interesaron, fueron, y muchos de ellos conocieron a Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces nos callamos nosotros? ¿Cuántas veces nos avergonzamos de nuestro pasado? Cuando el pasado tenemos que sacar enseñanzas, y Dios ya perdonó, y nosotros debemos perdonarnos, por supuesto, para ser libres. Y de ese pasado nosotros sacamos enseñanza y sacamos situaciones que nos sirven para otros, no para ti, si tú ya pasaste. Y damos la gloria a Dios, ¿por qué? Por su misericordia, pues. Si la tuvo con uno, la tiene con otros. Pero nosotros somos sus instrumentos, ¿verdad? Fíjate que nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos leer su palabra. Así escuchamos su voz. Él no va a venir a gritar aquí. Aquí tenemos su palabra. En estas manos las tenemos. Palabra viva. Palabra de vida, palabra de abundancia, palabra de bendición, si estamos con Él, por supuesto. ¿Sabe qué? Recordando a otro personaje, Elías, pues, ¿se acuerdan de quién escapó Elías? De una mujer. Somos tremendas las mujeres, ¿eh? Y cuando nos ponemos mala, peor todavía. El pobre hombrecito, ¿no? Pero si lo llevamos a la historia, era una mujer realmente complicadísima, la maldad estaba en ella, no le perdonaba que hubiese matado, ¿no es cierto?, a sus profetas. Y él, el gran hombre, el fuerte, el que hacía temblar cuando lo veían de lejos, no sé tú, pero cuando hay personas tan llenas del Señor, o no llenas del Señor, que están tan llenas de demonios, da cosita, ¿no? Sí. Bueno, así era Elías, pues, pero lleno del poder de Dios. Así nos tiene que conocer la gente, porque Dios está con nosotros.
Y sabe que Elías escapó al desierto, ahí Dios se preocupó de él y dijo, este hombre le pidió a Dios que lo matara, que le quitara la vida. Porque estaba asustado, tenía miedo, veía todo lo que le iban a perseguir para matarle. El valiente, el Hijo de Dios, el que había matado a profetas, el que no temía nada, ahí estaba. Dios no lo mató porque no era el plan para él. No era su plan. Muy por el contrario, ahí lo alimentó en el desierto. Le dio agua en el desierto. Porque muchas veces nosotros podemos desear la muerte por diferentes situaciones, pero Dios dice, no es tu tiempo, porque el tiempo es de Dios. Y en ese proceso Él te empieza a alimentar con su palabra, su voz se hace viva en ti, te demuestra que Él está contigo y que tiene un propósito para tu vida. Y cuando cumplimos su propósito, Él nos recibe con los brazos abiertos y dormimos. Ese es nuestro Dios. Pero mientras no cumplamos su propósito, estamos con problemas. Por eso vuelve a recordar a su iglesia: alíñate con Él, haz lo que tienes que hacer. Y sabes que este Elías, Dios le dijo: levántate, come, hay largo camino para andar. Entonces cuando nosotros decimos no puedo más, lo siento, dice el Señor, come de mi palabra, escucha mi voz y te levantas, chiquilla, te levantas, chiquillo, te levantas, hijo mío, porque largo camino. Pero Señor, nada de pero aquí. Aquí hay un plan perfecto y se tiene que cumplir en ti, sí o sí. Entonces no es mejor seguirle por la afuera y no pasar el desierto más tiempo. Entonces, ¿sabe por qué? Porque tenía un plan determinado. ¿Sabe cuál era el plan determinado? Que después de todo esto, ¿no es cierto?, él iba a ungir a otra persona, y después de todo este proceso, ¿él qué iba a hacer? Iba a venir un carro de fuego y lo iba a arrebatar, y Dios vivo se lo llevaba a su presencia. O sea, si él hubiese muerto en el desierto, muere nomás, comida para las rapiñas. Pero era el hijo, era un profeta del Señor, y él quería morir. Pero Dios tenía el plan allá arriba. Dios tiene el plan para ti, Josefina. Dios tiene para ti, hermano. Y para todos nosotros, Carolina, Miriam, y así, Patricia, mi hermano, Emilio. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. ¿Pero por qué, Señor? Porque te eligió nomás, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan difícil? Mientras más difícil la prueba, más grande la bendición. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál es la bendición nuestra? Que va a venir ese carro, no va a ser un carro, sino que la voz de Dios te va a decir: sube acá. Siempre que cumplamos su propósito. Si no, vamos a tener que seguir aquí cuando Él llama a su iglesia. Entonces, la tarea es nuestra. ¿Sabe que a mí me encanta este salmo de poder y gloria de Dios? Me he paseado por diferentes personajes. Quizás tú te has visto en alguno de ellos, quizás te ves en otro, pero estamos para hacer milagros, estamos, ¿no es cierto?, para tener revelación de su palabra, estamos, ¿no es cierto?, para vencer, no ser de los vencidos, estamos para proclamar la palabra como lo hizo la mujer de Samaria, estamos, ¿no es cierto?, como el profeta Elías, para ser arrebatados, ¿verdad?, en el momento que llama a su iglesia. Mira, si tenemos todas sus promesas. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Importante. ¿Sabes por qué? Cuando tú te sientas débil, todos hay momentos que nos sentimos débiles. Todos pasamos momentos de tristeza. Todos tenemos luchas en esta vida. Todos tenemos pérdidas. Todos, y de toda índole, ¿no? Emocional, económica, familiar. Todos, no hay ninguno aquí que no haya sufrido algo de lo que tú estás sufriendo. Pero Dios le habla a todos. Él nos quiere con Él. Él quiere que su propósito se cumpla. ¿Sabe por qué? Porque hay miles y cientos que están muriendo
y tú aún no abres tu boca. O tú no estás alineado con Él y la abres tanto que no provocas, el Espíritu Santo no puede provocar nada usándote, porque no tiene peso lo que tú estás hablando. Porque estás hablando de amor y a la primera golpeas. Porque estás hablando de compartir y cuando llegan visita a tu casa guardan las cosas. No sé. Cuando tú hablas de ayudar, pero mejor que venga otro. Detalles son importantes para Dios. Y Él, si tú piensas en la eternidad, Él tenía nuestro nombre antes que llegáramos a esta tierra y tenía un plan perfecto, porque a través tuyo Él quiere hacer maravillas, cosas mayores que yo, ustedes harán. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo. El ministerio de Jesucristo duró 3 años, ¿no es cierto? Tenemos todo, tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién te frena para que tú no hagas lo que tienes que hacer? Es que me duele el cuerpo. Recuerda cómo quedó el cuerpo de Jesucristo en la cruz. ¿Tú crees que no le dolían los pies de tanto caminar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos con poder, unción, creer en Él. Porque la voz de Dios, ¿verdad? La voz de Dios dice la voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, aleluya. Su voz está por sobre todo y dice, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová al desierto de Cádiz, voz de Jehová que desgasta las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Él es todo y nosotros somos sus hijos. ¿Te das cuenta? Y tenemos labores que hacer. Tenemos que cumplir con Él, porque el propósito es de bendición para nosotros. Si Él ya lo hizo todo y todo lo hace por amor, ¿está ese amor en ti? ¿Está ese amor por las almas? ¿Está ese amor de creer, de verdad no dudar? Independiente de que estés pasando procesos, tienes que tener tus ojos en Él. Tienes que creer su palabra. Esa voz te tiene que mover, si movió las aguas, si mueve los cerros, si quebranta todo, esa voz tiene que quebrantar tu corazón, esa voz tiene que quebrantar tus pensamientos, que son fortalezas para lo que Dios quiere hacer. Esa voz tiene que animarte cuando estás desanimado. Esa voz te dice, sigue adelante porque yo estoy contigo, sigue adelante porque la victoria la tienes, porque Él obtuvo la victoria en la cruz. Amén. Entonces, ¿nosotros qué? Amados, amadas, sé que es una palabra fuerte. Lo sé, pero de eso se trata. Eso es lo que quiere Dios para su iglesia. Eso quiere Dios para tu vida. Que no te quedes pegado en lo que no debes hacer. Que avances, que sigas adelante, que tus fuerzas sean renovadas como el búfalo, que tu vista sea como la del águila, que tus manos estén dispuestas a tomar y arrebatar las almas que el enemigo tiene, porque Dios está contigo, porque Dios es el mismo Dios de siempre, no ha cambiado, su palabra no cambia. Han pasado muchos, millones de personas que están durmiendo en el Señor porque entendieron el propósito, y alabado sea Dios, porque están descansando, durmiendo, esperando que nosotros hagamos la tarea, y cuando Él diga, sube acá, esa voz que nos levante, ay, que se me quedan las finanzas, que ay, no te va a importar nada, esta casa estaba a punto de terminar de pagar, que la aprovechen otros, porque nada se puede comparar
a lo que vamos a vivir en la gloria de Dios. Y si Él tiene un propósito, si Él te está dando todo en esta tierra, si Él te está hablando cada día como voz de trueno, si Él está en tu vida, cuando lleguemos a su presencia, aleluya, decimos, llegamos a su presencia ya, y Él te dice, mira hijito, hijita, este plan tenía para ti. Somos salvos, vamos a entrar a los cielos, sí. Pero no cumpliste ni siquiera el punto 2 que yo tenía para ti, pues. Y tuviste esta oportunidad y esta oportunidad. Hagamos lo que tenemos que hacer. Porque qué triste que Él tenía un tremendo plan para nosotros y nosotros llegamos al punto 1 de 10. Y te conformas con el punto 1. Porque tiene que morir tu carne, porque tiene que morir tus pensamientos, tienes que sacar las cosas de lo natural para vivir en lo espiritual y arrebatar las promesas que son reales y verdaderas para esta tierra. Porque Dios no quiere que tengas una vida angustiosa en esta tierra. Pero nosotros ¿le creemos o no le creemos? Y Él dice clarito, 29:11, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová nos dio poder a nosotros como a su pueblo, Israel, pero a su iglesia. Dios hace la iglesia poderosa porque está el Espíritu Santo. Dios hace a la iglesia poderosa porque Él dio la vida por ellos. Dios hace la iglesia poderosa porque hay hijos que le entienden, y es con esos que entienden que son más que suficientes para Él, hará maravillas en esta tierra y habrá muchos salvos. Amados, amadas, demos gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Demos gracias a Dios que no hace diferencia entre los antiguos y ahora. Demos gracias a Dios porque el plan está. El plan está. Y Él quiere cumplirlo. ¿Quieres tú que se cumpla? Ya estaría de cada uno. Amén. Vamos a orar.